Saludos y bienvenidos, estimados estudiantes. Nuevamente estamos en nuestra clase de ética. Esta vez con el tema número 3, persona y sociedad, situación de riesgo social. Como podemos ver, vamos a abordar una temática que es muy importante en un mundo tan complicado como el que vivimos. Este tema tiene algunos subtemas. Por ejemplo, el primer tema sería el tema de la violencia y el tema de la desintegración familiar. El tercer tema sería el consumismo. El cuarto tema, los medios de comunicación social. Y por último, la moda. Los dos primeros temas los abordaremos en el presente video. Los temas 3, 4 y 5 los abordaremos en la siguiente clase. Como podemos ver, los hemos dividido de esta manera porque violencia y desintegración familiar tienen alguna relación. Asimismo, consumismo, medios de comunicación y la moda también tienen relación entre sí. El primer tema que vamos a abordar es el tema de la violencia. Y para eso veremos un video. La escalera de la violencia. Qué hermosa reflexión nos deja esta presentación del muro y el tecnológico de Monterrey. Mira que la escalera de la violencia nos refleja algo importante que también tiene que ver con el círculo de la violencia, cómo la gente muchas veces
se queda encerrada en este círculo violento sin poder salir. Y claro, seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta que cuando nacemos dentro de un círculo violento, es posible que también nosotros repetimos nuevamente esa violencia con otros. Y como dice el video, nos desquitamos con el más débil hasta llegar a ser después el más fuerte y nos seguimos desquitando. Por eso hay situaciones en el mundo como la que aparecen aquí en el mapa de la violencia que también van perpetuando este círculo de violencia, esta escalera de la violencia. Entonces aquí se puede mencionar varias cosas, como las drogas, el narcotráfico, el desempleo, los trastornos de familia, la desigualdad social, la exclusión de los más débiles, la corrupción, una educación precaria, la omisión, es decir, no hacer las cosas que debemos nosotros hacer. Entonces, claro, eh, vamos viendo cómo esta violencia va carcomiendo nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es realmente la violencia? La violencia es el uso de la fuerza física para herir a otra persona o a una propiedad. Eso es la violencia. Básicamente estamos diciendo que la violencia es el uso de nuestra propia fuerza. También debemos decir que la violencia causa dolor físico a esas personas que la han experimentado directamente. También causa estrés emocional a las que lo han experimentado o han sido testigos de la violencia. Tal vez nosotros no estemos preparados para la violencia o tal vez muchos de nosotros estamos viviendo en un círculo de violencia como el que acabamos de ver en la escalera de la violencia. Por último, tanto los individuos como la familia, las escuelas, los lugares de trabajo, eh, están en este momento dañándose gracias al círculo de la violencia. La gente no se siente segura en las calles. Inclusive, y hay que decirlo, eh, vemos policías que también están agrediendo, están usando la fuerza de manera excesiva. Y claro que la usan con los más débiles que se sienten desamparados. Las causas de las violencias en los hogares, ¿dónde está? Bueno, hay diferentes niveles, eh, pero las causas comunes son las siguientes. Tenemos el alcoholismo, la persona alcohólica, cuando hay alcohol en nuestro hogar, normalmente el consumo excesivo de alcohol hace que la persona pierda el control de sus emociones y sus impulsos. También traen recuerdos dolorosos para esta persona que pretende desquitarse con aquellos más débiles. Tenemos la intolerancia, cuando no toleramos a los demás, cuando no aceptamos al otro como es. Tenemos la drogadicción, que también es otra causa, al igual que el alcohol, que es una droga aceptada, dicho con malas palabras, una droga legal. eh, la, la drogadicción daña a las familias. Tenemos la ignorancia, cuando no tenemos estudios, y tenemos la falta de moderación y el control. Entonces, esto lo vemos en diferentes niveles sociales. Esto no es solamente de gente pobre. Esto es de gente de todas las personas. Como podemos ver aquí, tenemos diferentes tipos, formas de violencia que se dan ya no a nivel de familia, como lo hemos visto aquí, sino a nivel de toda la sociedad. Y a nivel de toda la sociedad podemos ver la desaparición forzosa de personas, la intimidación, el abuso y maltrato infantil, la violencia doméstica, el abuso físico, el abuso psicológico, la tortura y el tratamiento cruel e inhumano
y desagradable. Esto se da. También tenemos, bueno, sus consecuencias. Muerte, lesiones graves, embarazos no deseados, vulnerabilidad a las enfermedades, el suicidio, la depresión, la pérdida de la autoestima, el temor, el sentimiento de culpabilidad, los sentimientos de odio y de venganza, la desconfianza y el aislamiento. Entonces fíjense lo que va causando la violencia en muchas personas. Fíjense cómo la violencia va creando personas que se van distanciando de los demás, personas antisociales. Ok, pasamos al otro tema que tiene que ver con la desintegración familiar. Y como hemos visto, la violencia también desintegra a la familia. En este caso, tenemos algunas causas comunes, algunos tipos de estas causas. Por ejemplo, el abuso o maltrato infantil. Cuando una familia se maltrata o se abusa a los niños, esto empieza a crear desintegración. La misma violencia que hemos estado hablando, que es una violencia doméstica, en el cual vemos un círculo entre el maltrato psicológico, el maltrato físico, el maltrato patrimonial, el maltrato económico y el maltrato o la violencia sexual. Entonces, estos maltratos o estos tipos de violencia, cada uno de ellos tiene una secuela. Entonces, si hablamos del maltrato físico, que es el más terrible y el que más se da en muchas de las familias panameñas, es el uso ese de la fuerza para hacer daño corporalmente. Eso sería el maltrato físico. El psicológico va, o la violencia psicológica va directamente ligado a la violencia verbal. La persona hace que la otra persona se sienta mal psicológicamente, con sentimientos de culpabilidad y baja autoestima. ¿Y esto cómo lo hace? Por medio de las cosas que le dice y va reforzando en la persona que es la culpable de todo lo que está sucediendo. El maltrato patrimonial o la violencia patrimonial es aquella violencia en la cual se le despoja de cualquier propiedad a la que tiene derecho la persona, ya sea un automóvil, una casa, un terreno. Entonces, esto es una violencia también. La violencia económica es cuando la persona que ostenta el poder económico dentro de un hogar castiga a la otra persona no dando lo correspondiente para ese hogar. Y lastimosamente hay muchas personas, muchos hombres que piensan que no dando el dinero que deben dar para la manutención y de la familia, eh, están haciéndole daño a otras personas, pero le están haciendo daño a sus propios hijos y a su esposa y a él mismo al final, porque crea resentimiento. También hay diferentes problemas familiares eh, que pueden tener su raíz en lo económico, en el desempleo y la búsqueda de nuevas oportunidades para poder subsistir. Antes de pasarnos al esquema que está de este lado, está la violencia también sexual. Esta violencia sexual se ejerce por medio de la dominación sexual de la otra persona. Y aunque los esposos estén casados, sucede que puede haber violaciones de sus propias esposas. Porque la esposa puede rechazar la relación sexual porque se siente indispuesta o por diferentes circunstancias. Sin embargo, cuando ya hay una obligación de tener esa relación sexual, es un problema. Entonces aquí, de este lado, reforzamos los tipos de, de desintegración familiar. En este caso está el abandono voluntario. El abandono voluntario son de dos tipos. Esa es la forma, el abandono voluntario. Está el divorcio y la separación. La diferencia entre divorcio y separación es que el divorcio es total. Eh, ya se disuelve el matrimonio y se separan totalmente.
En cambio, la separación siguen conviviendo como pareja, pero son los cuerpos que son separados, pero continúa un vínculo legal. Entonces, está también la emigración, que también es voluntaria. Estos son desintegraciones voluntarias, como ya hemos dicho. Y la emigración es cuando uno de los dos cónyuges por alguna situación tiene que marchar hacia otro país o marchar hacia otra región. Entonces, en este caso, tal vez no tenga la culpa porque la situación económica lo amerite. Hay muchas familias que tienen que emigrar. En el abandono involuntario, porque ya vimos las formas voluntarias, está la enfermedad terminal, cuando una persona, por razón de su enfermedad, tiene que abandonar su hogar. Está la misma muerte y está también la responsabilidad legal. Cuando de alguna manera esta persona tiene responsabilidades legales y tiene que ir a la cárcel, así que tiene que ir involuntariamente y separarse de su familia. Y claro, hay una desintegración familiar incompleta en estos casos, y esa desintegración familiar incompleta es que todavía se tiene un vínculo con la persona, pero sin embargo no se convive juntos. Así que bueno, vemos las diferentes maneras, ¿no? El abandono, el divorcio, la muerte y la migración, lo que estuvimos hablando anteriormente. Cada uno de estos se les explica de manera más detallada, por supuesto, en la presentación de PowerPoint que se les va a pasar dentro de la clase. Es importante saber que aunque el abandono puede ser voluntario, la persona dispone de serlo así, de dejar el hogar. Y como hemos dicho, hay diferentes situaciones en las cuales se hace ese abandono. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta desintegración familiar? ¿Qué pasa? ¿Por qué, por qué la persona de alguna manera lo que hace es marcharse del hogar? ¿Por qué lo hace? Entonces, a veces es porque estas consecuencias que vamos a decir también pueden ser las causas por las cuales se va del hogar. Por ejemplo, una persona que sufre violencia y crimen, claro que va a querer abandonar el hogar, va a querer abandonar el hogar. Sin embargo, también es una consecuencia. Miren que se dice, miren, en el video anterior, en el video que acabamos de ver, esta escalera de la violencia, se asegura que muchos de los asesinos en serie o personas violentas se, se vuelven criminales. ¿Por qué? Porque han sufrido este círculo. Pero otro dato que presenta ese video es que muchos de ellos también han sido maltratadores de animales. Y que cuando han crecido ya no es suficiente maltratar animales, sino que tiene que buscar maltratar a otras personas, personas cercanas a ellos. Así que se ha investigado que los hijos de familias desintegradas tienden a ser personas más violentas y agresivas que aquellos que han crecido en un ambiente o un entorno seguro. Además, también suelen tener más problemas con la justicia. Porque buscan el porqué de las cosas, por qué mi papá me abandonó o por qué mi mamá no está con nosotros. Y ese desarraigo hace que el niño piense que es culpable de lo que ha sucedido dentro de su hogar cuando así no lo es. Y al no expresarlo, piensa que nadie le interesa lo que ellos están sufriendo. Entonces, cuando especialmente los padres son los que abandonan, que normalmente eso es lo que sucede.
que son los padres los que abandonan los hogares. Las mujeres siempre se quedan con los niños, pero principalmente las mujeres se han quedado con los niños en el hogar y los han criado. Y los padres de familia se han ausentado de la vida de estos niños. Entonces, fíjense qué cosa más tremenda. Que se perpetúe la violencia y el crimen gracias a que mi papá no me quiso o mi papá me abandonó. Y un niño pequeño a veces no comprende estas cosas, porque recuérdense que el papá, inclusive la mamá, son como héroes para los niños, son modelos de vida. Al no haber modelos de autoridad en la casa, muchas veces estos niños y estos jóvenes caen en la droga y empiezan a caer en las adicciones. Ustedes saben que también la droga tiene su círculo de funcionamiento. Lo primero que prueban los muchachos es el alcohol y el cigarrillo. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que el alcohol y el cigarrillo ya no son suficientes. Y al parecer se quieren comprobar, quieren probarse ellos mismos algo en su vida. Y empiezan a probar con drogas más fuertes. De ahí que las puertas de entradas como el alcohol y los cigarrillos son como un entrenamiento para otras adicciones. Entonces, cuando en el hogar no hay personas que los orienten, les digan cómo son las cosas, los muchachos caen en este tipo de males como la adicción, inclusive el alcoholismo. Los malos modelos sociales, por supuesto, lo que hacen es que el niño vea cosas que no están bien y buscan refugio. También caen en las pandillas. Las pandillas usualmente no son nada bueno. Buscando tal vez esos modelos sociales, ese modelo de padre o ese modelo de madre, o simple y sencillamente protección y aceptación, se meten a las pandillas y las pandillas lo que hacen es que les piden para poder darles cierto rango y estabilidad dentro de la pandilla, les piden precisamente drogarse y cometer crímenes, ya sea homicidios, ya sea robos, pero esa es como la carta de entrada normal dentro de este mundo. Otra de las consecuencias, estas tres que tenemos de la desintegración familiar, tenemos los trastornos psicológicos. Es, estos niños, especialmente los niños que son los que más se impresionan con este tipo de problemas, empiezan a tener problemas mentales en su desarrollo. Claro, lo que ya les he mencionado, que empiezan a culpabilizarse, pero también pueden tener depresión, pueden tener ansiedad y en momentos mucho mayores han crecido en familias que no han crecido en familias estables. Se sienten culpables por lo que ha sucedido. Y ocurre un fenómeno interesante dentro de los trastornos psicológicos. Por lo menos dos fenómenos. Primero, las autolesiones. No sé si ustedes han visto alguna vez, y seguramente sí conocen, cómo hay muchachos que se lesionan, es decir, se hacen cortes porque quieren sentir dolor o castigo. Como nadie les ha puesto, por ejemplo, algún tipo de disciplina en su hogar, el castigo lo buscan de esa manera. Y vemos cómo hay muchachos que se han cortado inclusive las muñecas, llegando hasta el suicidio, porque sienten que no se les quiere o que no se les ha dado todo lo que ellos, según ellos, necesitan, porque no ha estado el padre o la madre. Está el problema en las relaciones sociales, que es el segundo problema que aparece aquí, en las relaciones sociales. Entonces, los niños aprenden a relacionarse en el hogar, pero cuando no hay un hogar donde pudieron tener los modelos de sociabilidad que son su padre y su madre, es más difícil
que ellos puedan relacionarse con otros. Entonces, a veces no saben cómo comportarse. Y este problema de las relaciones sociales, también los llevan a que sean abusados. Porque a veces este modelo que hace falta en su hogar, no se les ha dicho cómo se debe relacionar, por ejemplo, las niñas con un varón adulto. Y los varones adultos pueden abusar de ellas, haciéndole ver que eso es lo normal que sucede entre un hombre y una mujer, y en este caso entre una niña y un hombre mayor. Entonces se confunden las cosas, se confunde lo que es verdaderamente cariño y afecto con un deseo de una persona. Entonces este problema en las relaciones causa, como estamos diciendo, otros problemas más. Y están las dificultades económicas. Estas dificultades económicas que son una de las más duras porque la gente también se desespera. Hay gente que cuando pierde el trabajo, cuando el dinero no es suficiente, cuando hay muchas deudas, no saben qué hacer y se sienten mal. Entonces, claro, esto va a ser una de las consecuencias que va a dificultar mucho más la convivencia, mucho más el desarrollo de la familia, el desarrollo de los niños. Entonces, como le hemos dicho, eh, hasta este tema es que vamos a trabajar en el día de hoy con el consumismo. Terminamos porque el consumismo sería uno de los tres temas que vamos a abordar en la próxima clase. Entonces, esperemos que esta semana puedan repasar estos dos temitas y puedan empezar a investigar. No les voy a colocar todavía las tareas y los talleres, sino hasta completar los 5 temas que queremos explorar en esta fase. Entonces, saludos nuevamente, que el Señor los bendiga y nos vemos en nuestro próximo video o nuestra próxima clase.